La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Si amanece, nos vamos con Adriana Mourelos. Las 5:03 de la madrugada, las 4:03 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos, bienvenidas y felices madrugadas de radio. Parda, ¿qué tal? Hoy buenos días ya. Bueno, hoy sí que son buenos días de verdad, ¿eh? Sí, Hombre, es que esto es un poco más... Si amanece nos quedamos. Sí. Hoy aquí estamos con la cabeza un poco destorotada, ¿eh? Sí. Bueno, quien acabe de encender la radio o quien estuviera escuchando el programa en ruta, lo que sea, de 5 a 7, si amanece nos vamos a estar en directo con vosotros y tenemos, como cada madrugada, un juego de los detectives entre manos, una historia que resolver, una historia que, para que podáis ayudarnos a saber qué es lo que está pasando, tenéis que hacer algo muy sencillo y es marcar el 900-100-800, el teléfono del programa. Esta historia, por cierto, nos la escribe un oyente, Andy Rodrigo, y la historia se titula La Influencer. Nuria se va a pasar el fin de semana a Granada. Allí conoce a Roberto, que la invita a pasar el fin de semana juntos en su casa y salir también juntos de marcha por la ciudad. Al terminar el fin de semana, Nuria denuncia, aterrorizada, que Roberto es el responsable de la desaparición de la conocida influencer Pauleta Moda 78. Esta influencer nos hizo darle ayer unas cuantas vueltas a ella, a su desaparición, a Roberto, a la historia, a Nuria. Así que en la madrugada de ayer ocurrió todo esto. En el capítulo anterior... Él se lo dice a ella en la noche de marcha. No, Roberto no le confiesa esto a Nuria. Lo ha adivinado ella a través de cosas que ha dicho o que ha hecho o lo que sea. Sí, se ha dado cuenta ella. Se ha dado cuenta ella. ¿Ha sido por alguna conversación? No. Algo que era de la influencer que la ha visto que la llevaba él colgando. Pues mira, tengo que decirte, Blanca, que no. ¿Nuria conocía a la influencer? Yo diría que no. ¿Y él también la conoce? ¿Solamente por las redes? Yo creo que la conoce un poquito más que por las redes, ¿eh? ¿Eran pareja? Mira, no lo sé, por tanto te voy a decir que carece de importancia. Lo que no carece de importancia, Victoria, es que Roberto y la influencer sí se han conocido en persona. ¿Ella lo ha visto a través de las redes que ha desaparecido la influencer? Yo diría que lo sabe. No puedo decirte si lo ha visto a través de las redes, pero desde luego es algo que Nuria conoce. ¿Nuria conoce el paradero de la influencer? No. ¿Está secuestrada? Carece de importancia. ¿Nuria llegó en algún momento a ver el teléfono de Roberto? No. ¿La clave está en alguna foto? No. ¿Esta influencer existe? ¿Tiene una existencia física real? En esta historia la influencer existe. Y la desaparición no es de tipo, no es física, no está muerta, ¿no es cierto? Solo sabemos que está desaparecida. Dijiste que fue a la casa de Roberto. Sí. ¿Quiere decir que ha encontrado alguna prueba física en la casa de Roberto? ¿Sí? ¿Algo físico como una parte de esta pobre influencer? No. Una historia por resolver, 900-100-800 para participar en directo. Y mientras se os va ocurriendo alguna pregunta, he de decir que a través de las redes sociales hay bastantes preguntas planteadas. ¿Y buenas?
Pues mira, la primera que he leído me ha gustado. Pero veo que hay como 4, 5, 6, sí, muchas. Así que mientras vais pensando alguna más, pues un poquito de musiquita. Si amanece, nos vamos con Adriana Mourelos. Os recuerdo que podéis darle a me gusta a la lista en Spotify de Si Amanece Ser, que no se nos ha olvidado a nosotros. Queremos siempre tener más seguidores. No es que porque no lo repitamos se nos haya pasado la emoción de llegar a un número determinado de seguidores, sino que pues siempre queremos más. En eso tenemos así como bastante ambición. ¿A que sí, Parda? Sí, y lo bien que va estos días de puente, que dice, mira, tengo que irme al Quinto Pino con el coche. Pues pongo la lista de Spotify y ahí te da para irte a Alemania, volver y luego para irte hasta Roma. Puedes hacerte un tour por Europa y no te acaba la lista, ¿eh? Cuando empiezan las campañas de la DGT de prevención de, venga, que es puente, la DGT advierte, tal, debería advertir y le decir, pero bueno, si queréis ir como tranquilitos en el coche y conducir fenomenal, pues de fondo la lista en Spotify de Si Amanece Ser y ya está. Perfecto. Sí. Bueno, tenemos este caso del juego de los detectives entre manos, se titula La Influencer. Lo voy a volver a leer antes de plantear alguna de las cuestiones que varios oyentes han hecho a través de las redes. Nuria se va a pasar el fin de semana a Granada. Allí conoce a Roberto, que la invita a pasar el fin de semana juntos en su casa y salir juntos de marcha por la ciudad. Al terminar el fin de semana, Nuria denuncia aterrorizada que Roberto es el responsable de la desaparición de la conocida influencer Pauleta Moda 78.
Que el nombre igual se lo tendría que cambiar, porque es de Nick del IRC hispano. Sí, es verdad, es un poco IRC, Messenger, sí, Pauleta Moda 78. Claro, porque cuando... Esto yo lo sigo pensando un poco, Parda. Yo sigo teniendo un mail que tiene como, igual que el 78, la fecha de mi nacimiento, y cuando lo doy, observo la cara de señora mayor. Ya nadie tiene ese... Que era un clásico. Sí, claro. Que es de Terra, ¿no? El tuyo. @terra.es. A ver, pregunta a través de YouTube Necomusi. Una pregunta que me ha parecido muy buena pregunta. Dice: mientras Nuria y Roberto dormían, él tuvo una pesadilla con Pauleta y eso lo delató. El clásico temor, a tener una pesadilla en la que hables en alto cosas que no deberías contar. Muy buena pregunta, Neko. Pero no. Pero no fue esa la razón por la que Nuria se entera de que Roberto es, como bien dice Andy en su historia, el responsable de la desaparición de esta conocida influencer. Jorge Álvarez dice: ¿debemos entender desaparecida como una desaparición no voluntaria o lo ha comunicado? Voy a dividir la pregunta en dos. Porque a esa pregunta no se puede contestar con un sí, con un no o con un carece de importancia. Así que, Jorge Álvarez, ¿debemos entender desaparecida como una desaparición no voluntaria? Sí. Me hace gracia lo de o lo ha comunicado. Dice, oye, que estoy desaparecida, ¿eh? Claro, de hecho te imaginas la respuesta a esa pregunta. ¿Debemos entender desaparecida como una desaparición que ha comunicado? Que me busquéis, coño, que estoy desaparecida. No lo ha comunicado. Simplemente se han percatado, entiendo, de que la influencer ha desaparecido. Pero Jorge Álvarez hace otra pregunta más, que es: ¿hay algún rincón de la casa de Roberto que la influencer desaparecida haya podido hacer público en sus redes sociales y que haya reconocido la invitada, o sea, Nuria? Esa es buena. Esta es muy buena. Sí, lo que pasa es que ayer dijiste que la pista no estaba en las redes sociales. Exacto. Así que la respuesta es no, pero es una gran pregunta, a la vez que una gran reflexión, porque muchas veces publicamos fotos en determinados lugares, que a veces son casas particulares, que otras personas conocen y pueden reconocer al conocer. Como lo que pasó con el caso que nos planteó para jugar Edu Martínez, en el que hablaba de el reflejo en las gafas. No hagas spoiler. No, lo iba a decir, solo estoy diciendo eso sin decir qué caso es. Pues sí. Pauleta se hizo fotos en la casa de Roberto y las publicó en redes y Nuria se da cuenta. Es un poco en la misma línea lo que plantea Neko. No, porque efectivamente, como bien recordaba la Parda y dijimos ayer, no es a través de las redes sociales como Nuria se da cuenta de que Roberto es responsable. 900-100-800, el teléfono que tenéis que marcar para participar en directo con nosotros en esta madrugada especial, festiva, 15 de agosto. Por cierto, y lo avanzaba antes en el Faro con Julia Molina, si hay alguna persona razonable, en buenas condiciones, me decía Julia, que haya disfrutado de esta fiesta, esté disfrutando, la vaya a disfrutar hoy. El 15 de agosto es probablemente la fecha más señalada en el calendario de las fiestas patronales de pueblos, de localidades chiquititas. Si nos queréis llamar para contarnos de dónde a dónde vais, si ya habéis pasado la fiesta, si coméis hoy 15 de agosto con toda la familia, si se hace una fiesta muy opulenta en casa de vuestra tía abuela, en un pueblo perdido del lugar que sea, 900-100-800. Que por cierto es el número que ha marcado Rosa, que está en Gandía. Hola, Rosa. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues mira, bien, me he despertado, estaba dormida y he dicho voy a poner la cadena SER.
Y entonces... Sí, el insomnio no entiende de festivos, ¿eh? No. Y claro, y es que me he sorprendido porque digo, a ver, ahora de 4 a 5 tenía que haber otro programa y no lo que estoy escuchando, que me ha parecido interesantísimo, por cierto. Sí. Y entonces, bueno, pues como seguía despierta, digo, venga, Tate, voy a llamar. Muy bien, Rosa. Pues mira, me ha gustado mucho todo lo que has hecho desde que te has despertado, ¿eh? Sí, porque dormida no podría llamar. No. Cuéntanos, Rosa, ¿qué te planteas? ¿Quieres que volvamos a leer la historia? Bueno, pues no. ¿No? Vale. Es que estaba pensando, he escuchado lo que pasó ayer, ¿no? Sí. Y de repente se me ha encendido la bombilla y digo, no sé si es una idea descabellada, pero bueno. Venga. Voy a hacer alguna pregunta. Claro. Se supone, a ver, ¿Nuria ha encontrado alguna evidencia física en la casa de Roberto de la influencer? Uy, cómo me gusta, Rosa, el matiz que has empleado. Porque ayer un par de oyentes, creo recordar, se planteaban si podía ser un objeto, una medalla, un colgante, decía alguien. Y tú dices evidencia física, que no necesariamente implica un objeto. Vale. Rosa de Gandía, eres la primera oyente de la madrugada, 900-100-800, por tanto tienes un punto para entrar en el sorteo de alguno de los libros de Roberto Sánchez. Pero además te vas a llevar otro punto, Rosa, por esta pregunta que has hecho. ¿Encuentra Nuria alguna evidencia física en la casa de Roberto? Sí. La segunda pregunta que se me ocurre. ¿El comportamiento de Roberto para con ella es un comportamiento normal de chico? O sí, dejo esa pregunta. Vale. O sea, Roberto se comporta de una manera normal. Normal de chico. Normal de chico. Entiendo que se refiere Rosa, ¿no, Rosa? Normal de chico que conoce chica, la invita a su casa, la invita a salir de juerga, ¿no? Sí. Sí. Vale. Roberto es majísimo. Sí, Roberto se comporta de una manera adecuada, normal. Sí. Bueno, pues mira, luego yo iba a hacer ya una especie de afirmación. No creo que resuelva el caso, ¿no? Pero es que se me ha encendido la bombilla. A ver. Y digo, lo voy a exponer. Venga, exponlo, Rosa, estamos encantados. Dicen que ha desaparecido la influencer. Sí. Vamos a ver. Otra pregunta. Y luego ya digo la solución. Venga. ¿Tiene mucha relación en todos los sentidos Roberto con la influencer? A ver, mucha relación en todos los sentidos. A ver, yo creo que alguna pregunta similar hicieron ayer en cuanto a la relación entre ellos. Creo recordar, Parda, corrígeme si me equivoco, que dijimos que Roberto y Pauleta Moda 78 se conocían físicamente, se habían conocido en persona, pero dijimos que la relación entre ellos, para resolver la historia que nos ocupa, si hay algo entre ellos, es algo que este oyente no ha planteado en la solución y que por tanto entendemos que carece de importancia. Ahora bien, sí es importante saber que Roberto y Pauleta en algún momento estuvieron juntos físicamente. No sé cuánto de juntos, Rosa. No sé si se pegaron mucho o no, pero desde luego que... Pues es que, no sé, yo creo que esto quizás me descoloca un poco, ¿no? Vale. Pero yo, desde que he escuchado la historia, yo he creído, que quizás no sea la solución, que Roberto y la influencer son la misma persona. Y cuando Roberto ha dicho, me canso de este juego, lo dejo, automáticamente la influencer desaparece. Ah, y entonces tú crees que ese es el motivo por el que Rusia, madre mía, Bueno, Nuria, ¿dónde estás tú? Nuria se da cuenta.
Es un buen giro de guión. También creo recordar que hubo algo parecido ayer. Sí, ayer plantearon lo mismo. Lo mismo, que Roberto fuera la influencer, entonces que claro, que por lo que sea, pues al conocer a Nuria, ¿no? Se enamora quizá perdidamente y por eso decide que ya no va a ser más Pauleta Moda 78. No es la solución de la historia, Rosa. Bueno, pues nada. Pero muy bien esa mirada lateral, que hay que emplear siempre para el juego de los detectives. Vale. ¿Vas a intentar Pues volver a mira. dormir un poquito, Rosa? Os sigo escuchando y luego intentaré dormir. Sí puedo. Muchísimas gracias por haber llamado. A vosotros. Un abrazo. Adiós. Adiós. A ver, Parda, que te puedo llamar Parda o cualquier país del mundo. Sí, o me puedes llamar Praga o... No sé en qué estaba pensando. Bueno, Parda, tenemos algún avance con la llamada de Rosa. Lo de la evidencia física lo he puesto, madre mía, cómo estoy hoy, ¿eh? Es que son las es el 5 y cambio de 23. hora, es el cambio de hora. Lo he puesto en relieve, le he dado una importancia especial, le he dado un punto, porque me parece que, como bien decíamos ayer, la clave de esta historia no es tanto saber la relación que jugaban entre ellos, que tenían entre ellos, sino cómo es que Nuria se da cuenta de que Roberto es el responsable de que Pauleta Moda 78 ya no esté, haya desaparecido, de manera no voluntaria. Vale, tengo una pregunta. Vamos. Para que tenga sentido la historia, ¿tiene que ser influencer la señorita Pauleta 78 Moda, o como se llame? Pauleta Moda 78. Eso. Tiene que ser o influencer. podría ser cualquier otra cosa. A ver. Estoy pensando, porque no es una pregunta fácil. Tómate tu tiempo, Tampoco... Gracias. Hasta las 7 Hasta las 7 tenemos tiempo. A ver, en principio yo diría, sí, podría ser cualquier otra persona. Pero claro, hay algo relevante, y es que Nuria sabe quién es Pauleta Moda 78. Podría ser... Podría ser otra famosa. Otra famosa, sí. Otra persona conocida, como para que... Claro, porque eso es lo que hace que Nuria sepa que Pauleta Moda está desaparecida. Si en vez de ser Pauleta Moda 78, una conocida influencer, fuera pues una Aitana persona... o Morata... Valdría igual. Si fuera una persona anónima... Es complicado porque entonces Nuria no sabría o no tendría por qué saber que está desaparecida. No sé si me he explicado bien porque sí. Percibo que estas horas no nos están poniendo la cosa fácil. 5:26 de la madrugada, estamos en directo en Si Amanece Nos Vamos. 900-100-800 para tratar de resolver esta historia que tenemos entre manos, esta historia titulada La Influencer. Una historia que, por cierto, nos envía un oyente, Andy Rodrigo, y lo hace a través de un correo electrónico que voy a recordar, por si os apetece mandarnos algún email con alguna historia, detectives@cadenaser.com. Y eso a su vez me ha recordado, Parda, que tenemos un email de Lourdes de Santiago que plantea... Lourdiñas de Santiago. Un email, además, escrito en gallego, que plantea una posible solución a esta historia de la influencer. Es el San Roque en Santiago, una fiesta muy, muy popular, pasado mañana. Igual por eso pillamos a Lourdes un poco ocupada, estresada, preparando la fiesta, a la que por cierto nos ha invitado. Gracias, Lourdes. Digo yo que esta será la razón por la que Lourdes envía un email en lugar de llamar en directo, pero vamos a plantear lo que ella cree que es la solución de este caso de la influencer. Dice: yo creo que la influencer está fingiendo su desaparición para crear expectación y hacerse más famosa. Está escondida en casa de Roberto y Nuria descubre algún rastro de que Roberto además está compinchado con ella. Muy buena esta de Lourdes. Sí, ha lanzado la teoría.
ha lanzado la teoría sin preguntas, eso es verdad. Vamos a perdonárselo porque entendemos que por correo electrónico es más complicado hacer preguntas y esperar una respuesta. El planteamiento total, Lourdes, me ha encantado, pero, Parda, no es la solución. No es la solución de la historia. No es la solución de esta historia. La influencer 900-100-800, también a través de las redes sociales, Vanessa Remón, a través de YouTube, se pregunta: ¿Nuria se da cuenta por algo que dice Roberto? No. No es algo que diga Roberto. 900-100-800 y el descansito habitual de esta hora, ¿no? Y esta temporada de verano estamos haciendo una cadena de madrugada. Es algo con lo que queremos reivindicar a los trabajadores de noche, a los trabajadores de madrugada. Podéis llamar en directo al 900-100-800 si queréis contarnos vuestro trabajo de noche. Nosotros vamos planteando a lo largo de las semanas trabajos de personas que tienen también este horario, pero al teléfono del programa, en directo, han ido llamando muchas personas con profesiones más o menos curiosas, más o menos sorprendentes. Y esta madrugada queremos recordar, por ejemplo, a él, a Fernando. Estoy empujando basura con una máquina. Empujando basura en un vertedero con una máquina. Una planta y la empujamos y la vamos quitando y la vamos compactando, se llama. Y ese es mi trabajo de hace 29 años. Siempre lo mismo. Siempre hago lo mismo. Vienen los camiones y yo lo empujo y lo voy compactando, pisando. ¿Y qué tipo de basura es? ¿Es una planta de... Urbana. Lo que no vale, pues eso se entierra. O sea, son los restos, de verdad, la basura que ya es basura, que no se puede hacer nada con ella. Efectivamente, eso. Ese es el último proceso, pues eso es lo que hago yo. 3 noches, 3 mañanas y 3 tardes. Y 4 días de descanso. 3 días, ¿verdad? 3 días. Porque he hecho la noche, empiezo de noche otra vez. En verano las noches la prefiero. Es más fresca. Simplemente la basura tiene 50 grados. La basura cuando fermenta da mucha calor. Más la calor de la temperatura de 40 grados, pero esto es un horno. Ya estamos acostumbrados. Pero tenemos mascarillas y vamos con máquina, con cabina. Pero ya para mí esto es como que es un chupacho. Ya. Claro, ya no la hueles. Ya no, ya el olfato lo tengo perdido. Después hay olores que no los soporto y sin embargo la basura se ve de todo, porque la basura es donde se ve de todo. No se imaginan ustedes la gente lo que tiran, animales muertos. Sí, deben, porque es normal, ustedes deben mover un gato, un perro, ¿y a dónde va? Al contenedor a tirarlo. Y se ve, claro, vuelve. La basura se ve de todo, lo que usted no se imagina. Fernando daba la sensación, Parda, de que era un poquito nuestro personaje de Peñafiel, que valía mucho más por lo que callaba que por lo que contaba, con esto de no se puede imaginar las cosas que tiran las... Quiso ser discreto, sí. Quiso ser muy discreto. Me llamó mucho la atención de esta llamada, de la llamada de Fernando, que trabajaba en el vertedero de Huelva. 2 cosas. Una, que hay que hervir la basura y que alcanza unas temperaturas imposibles en cualquier época del año. Por tanto, esa temperatura a la que se fermenta la basura hay que añadirle la temperatura de un verano en Huelva. Y además de eso, algo que, al menos yo no sé si tú, Parda, pero yo no me había planteado, y es que una persona que trabaja durante tantos años en un vertedero de basura termina por perder el olfato. Pues yo vamos, no tenía ni idea de eso. Yo tampoco. Me pareció fascinante la historia de Fernando, que lo contara así, que llamara además en directo y que nos explicara también ese trabajo y esa labor fundamental y que nos diera ese toquecito de atención con... que nos preocupemos un poquito más por lo que consumimos, por lo que tiramos y por lo que reciclamos, porque él desde luego es el que sabe perfectamente
lo que hacemos especialmente mal. Esta cadena de madrugada de trabajadores nocturnos ha tenido también, como os decía, consecuencias en el directo del programa. A través del 900-100-800 nos llamó, por ejemplo, desde Andalucía también, desde Sevilla, Juan. Pues soy transportista, estoy acostumbrado a recorridos cortos de Sevilla a Jerez o Sevilla a Cádiz, a Extremadura. Trabajo para una empresa muy conocida de alimentación. Es mi turno que yo he querido coger de noche porque me gusta más la noche para conducir. Aparte luego tengo todo el día para mí. O sea, eres de los trabajadores nocturnos que eligen el turno de noche. Sí, lo he elegido yo. Y cuando me pone de día, discuto con ellos. Es verdad. Lo contento que estaba Juan, ¿eh? Encantado. Juan estaba muy, muy contento y en esta madrugada que, como os decía, es bastante especial, es la madrugada del 15 de agosto, hay muchas fiestas, muchas celebraciones, seguro que más de uno ha cogido este festivo sin darse cuenta de que era festivo porque también está de vacaciones y más de uno y más de una estará de fiestas en el pueblo, pues creo que es muy adecuado que en esta madrugada festiva escuchemos a Jesús que para ti, Parda, se llama Chuchi. Porque Chuchi nos descubrió, gracias a esta cadena de madrugada, que no solo es que sea chofer entre semana, que eso ya lo sabíamos, sino que tiene otra profesión también de noche y bastante festiva los fines de semana. Porque claro, aparte de chofer tengo otro oficio nocturno, yo soy DJ. Es lo que siempre hice y empecé con 17 años a poner música y ahora tengo 51 y sigo pinchando. Yo mi jornada es de domingo a jueves con el camión y los viernes y los sábados estoy con la discoteca móvil en un pub, pero tampoco es todo el año ni tampoco es muy seguido. Cuando nos contrata un pueblo, pues claro, nosotros somos los sustitutos de las orquestas. Pues a primera hora, por ejemplo, pues hay que poner un poquito de música para gente más mayor. Pues mejor Rocío Dúrcal, hay que poner algo de rancheras, hay que poner algún paso doble también. Sí. Y luego, pues a medida que va la noche avanzando, pues vas cambiando un poco el tema. Para la chavalería, ¿no? Se lleva mucho... Exactamente. Tienes que estar todo el rato mirando a la gente cómo reacciona a la música que estás poniendo para seguir con ese ritmo, cambiar. Sí, eso es importantísimo. Es muy importante que cuando pongas música no hagas cambios muy radicales de estilos. Entonces, yo procuro, a ver, yo le pongo todo, de una rumba hasta techno, pero procuro, pues eso, pues que no sea un cambio muy radical que diga la gente, si estás poniendo Rocío Dúrcal no vas a poner Escorbuto, porque alguien te lo pida a continuación. Exactamente, aunque hay gente que lo hace, cuidado, hay gente que hace eso. Yo cuando empecé era todo analógico, eran los Technics, que eran los mejores platos para pinchar, y era todo vinilo, todo vinilo. Luego vino los CDs, bueno, ya se bajó el peso de los maletines. Y ahora, bueno, ahora lo que se lleva son los USB, imagínate, ahora es todo por ordenador y es todo, pues, una maravilla eso. Y ahora lo bueno que también tenemos es con el tema de Spotify, pues lo podemos conectar a la mesa, entonces algunas canciones que no tengamos, también las buscamos y las reproducimos a través de ahí, de esos sistemas que hay ahora también. Ojos colorados, los dientes dorados de alquitrán. Si es que en Se Amanece Nos Vamos está todo relacionado, porque está claro que Chuchi es un moderno, porque ha sabido adaptarse a los tiempos de disc jockey desde que tenía 17 años hasta ahora, y han pasado unas cuantas maneras de poner música en directo por el camino. Y nuestro moderno ya está aquí, porque esta canción significa que el más moderno de Se Amanece sigue disimulando y que un día más vuelve con una nueva sección de cosas modernas. Esta es esa sección que une generaciones y en la que Darío García nos habla sobre cosas que no existían antes de que él naciera y cómo estas nos han cambiado la vida. Buenos días, Darío. Buenos días, Adriana. Hoy más días que nunca, por cierto. Ya, sí, efectivamente. 5:40 de la madrugada, en directo, Se Amanece Nos Vamos. Una cosa, Darío, que siempre se me olvida. ¿En qué año naciste? En el 1999, Adriana. Un año estupendo, maravilloso. Madre mía. 1999, Parda. Qué desfachatez, de verdad. Qué sinvergüenza. Qué vergüenza. Bueno, venga, ¿qué traes hoy a cosas modernas, Darío? Pues, Adriana, como has dicho, esta sección es el pegamento de las generaciones, el superglue, de la X, de la Y, de la Z, de la BB Boom, la que sea. La unimos todas. Vale. Y hoy vamos a intentar hacerlo hablando sobre Wikipedia. Y mira, el escritor y periodista Juan José Millás, en una entrevista en A Vivir a la máxima responsable de Wikimedia en España, Florencia Claes, definía así lo que para él es Wikipedia.
La Wikipedia es uno de los grandes inventos del siglo XX y del siglo XXI. Es una catedral, vamos, tiene fallos graciosos, pero es que es brutal, porque además de la ambición que tiene de toda enciclopedia, que es reunir todo el saber del mundo, ¿no?, en una serie de artículos, es una obra colectiva, y esto es fantástico. Wikipedia, Adriana, nació en 2001, fundada por Jimmy Wales y Larry Sanger, como una enciclopedia online. Su nombre es la unión de wiki, un término hawaiano que significa rápido, y del sufijo pedia, que proviene del griego y que quiere decir educación o enseñanza. Hoy en día Wikipedia es una de las 10 páginas web más visitadas en el mundo y tiene más de 63 millones de artículos en 334 idiomas diferentes. 63. Algunas flipábamos con la Encarta ya, ¿eh? Exacto. ¿Tú te acuerdas de la Encarta? Hombre, que sí me acuerdo. Yo era de esas personas que tenía la Encarta y la usaba muchísimo. Además, ¿tú también, Parda? Sí, pero mucho, ¿eh? Pero mucho, sí. Ahora le contamos a Darío qué es la Encarta. No tienes ni idea, ¿no? Ni idea. Explícale, Parda, qué era la Encarta. Era una enciclopedia digital que venía en CD y que, bueno, se utilizaba en los PCs, claro, en los ordenadores. En los ordenadores de sobremesa, esos que eran tan grandes, que la pantalla tenía culo. Me quiere sonar, lo he visto en alguna película. Sí, ¿no? Y que tenían una torre... Una película antigua, ¿no? Sí, igual, de blanco y negro, sí. Como del año 2001. Pues tenían una torre muy grande, entonces en esa torre había ¿cómo se llama? Para meter el CD, la disquetera. Sí, la bandeja, claro. de CD, sí. Entonces metías ahí el CD y ese CD era de la Encarta. La Encarta además tenía como una presentación muy chula. Sí, tenía vídeo y audio. Y si aquello era, vamos, ponías ahí Beethoven y te salía pues canciones de Beethoven, un vídeo sobre él. A mí me encantaba, ¿sabes qué? Buscar los museos, porque tú buscabas Museo del Prado y de repente te aparecía como una... No era la visita guía la que tiene ahora el Museo del Prado, que es maravillosa. Bueno, era la precursora, Exacto, de eso. Y era maravillosa. Bueno, sigamos con la Wikipedia. Ya sabes una cosa más, Darío. Darío. Aprendo yo aquí en este programa, Adriana, 63 millones de artículos, esa Wikipedia, sí, que no son pocos, ¿eh? De estos 63 millones de artículos que decimos, Adriana, 2 de ellos son en español. 2 millones, no 2. 2 millones, no 2. Por lo que nuestro idioma es uno de los 10 con más artículos y más visitas. Aún así, casi la mitad del total son en inglés. ¿Tú, por ejemplo, usas mucho Wikipedia, Adriana, y la Parda? ¿Qué soléis buscar en Wikipedia? A ver, yo no busco nunca directamente en Wikipedia. Lo que pasa es que lo que tiene Wikipedia es un SEO fantástico. Entonces, cada vez que haces una... pones edad de George Clooney. Claro, lo primero ¡pum! Que sale es Wikipedia. Entonces, claro, recurrimos a Wikipedia muy, muy habitualmente, especialmente para esas preguntas que, como dice la Parda, que estás en una comida familiar. No, pero Julio Iglesias, no, hombre, es de tu generación. No, tiene un año más. No, menos. Espera un momento. Y lo buscas y sale la Wikipedia, ¿no? A mí, por ejemplo, me encanta buscar datos como de ranking. ¿Sabes, Adriana? Tipo, ¿cuáles son las ciudades más pobladas de Sudáfrica? O las montañas más altas del mundo. O cuáles han sido los imperios más grandes de la historia. Cosas así, me flipan. Eres un poco rarito, ¿no? Sí. Ya. ¿Sabes qué fue lo más buscado en Wikipedia en el año 2023, Adriana? No, 2023, a ver. ChatGPT, con más de 50 millones de búsquedas. Seguido de Muertes 2023. Una lista con todas las personas irrelevantes que murieron el año pasado. La gente que es muy morbosa. Bueno, somos. Sería una página que yo visitaría. Muy morbosa, sí. Bueno, oye, Darío, cuenta algo que a mí me ha fascinado. Lo ha contado antes Darío en la redacción. Cuéntalo de Cleopatra. Lo cuento, que sé que esto te ha gustado, Adriana. Mira, la cosa es que el artículo en Wikipedia sobre Cleopatra lleva 3 años seguidos siendo el más buscado en español. Y esto es raro, porque normalmente suelen ser cosas las más buscadas pues de actualidad, como ChatGPT, COVID-19 en su momento, o algún evento importante o alguna cosa así. Pero lo que pasa es que el asistente de voz de Google, que tiene más de 500 millones de usuarios, una de las cosas que te pregunta a la hora de configurarlo a modo de prueba es que le pidas que busque en Wikipedia el artículo sobre Cleopatra. Así que por esto es curioso, ¿verdad? Hombre, muy curioso. La verdad es que sí me había hecho gracia la historia. Bueno, Darío, ¿y qué te han contado esta vez sobre cómo era la vida antes de que existiese Wikipedia? Cosas como esta, Adriana. Cuando teníamos una duda, si esta era pequeña, acudíamos al diccionario de cabecera. En todas las casas había un diccionario. Cuando la duda era un poco más grande, entonces acudíamos a las enciclopedias. Decoraban un montón y cogían polvo. ¿Cogían polvo? Yo no tengo... Yo tenía la Larousse y aquello eran unos tomos de 4 kilos cada uno, por lo menos. Pesaban muchísimo, pero muchísimo, ¿eh? Podía hacer gimnasia con ellas, supongo. Sí. Y además se desgastaban las hojas, se rompían. Exacto. No era muy práctico. El borde, claro, de tanto sacarlo, sobre todo las más utilizadas, claro. te acababas cargando el lomo de
Y el lomo, que las letras eran como en dorado, se acababan gastando también. Bueno, venga, cogían polvo, sí. Yo no tengo muy claro qué es una enciclopedia, Adriana, pero a ver si con esta explicación del cómico Alex Clavero lo pillo un poco. ¿Qué estáis pensando que es la enciclopedia, chavales? Ningún animal mitológico. Es una colección de libros que cada libro era una letra del abecedario. Claro. Y que venía un señor comercial puerta a puerta en Valladolid a vendértela. Sí, Bueno, ahora lo tengo algo más claro. Ya sabemos que se hacía antes de Wikipedia si tenía una duda así pequeña, consultar un diccionario. Si la duda era como mediana, cogía una enciclopedia. Enciclopedia, pero bien. Si la duda era gorda, ¿qué se hacía? En caso de que la duda fuera todavía mayor o que tuvieras que hacer un trabajo, cierta investigación, entonces tenías que ir a la biblioteca y buscar entre los libros, entre las grandes enciclopedias y los libros especializados en varios, hasta que completabas el trabajo, que era una labor ardua y que suponía al menos varias visitas a la biblioteca. Diccionario, enciclopedia, biblioteca... Me quedo con Wikipedia, Adriana. Es que tú eres muy moderno, Darío? Bueno, cuéntame qué traes la semana que viene. ¿Qué vas a preguntar? La semana que viene, Adriana, hablaré sobre Spotify. Spotify, ¿cómo era la vida antes de Spotify? Vale, pues si queréis participar en la próxima sección de Cosas Modernas, tenéis que enviar un audio de WhatsApp a Darío al 683-323-704, ¿cómo era la vida antes de Spotify? Muchas gracias, Darío. Gracias a ti, Adriana. Chao, chao, chao. Y ahora vamos a escuchar algo que los oyentes de Ser Podcast, algunos han querido y ya lo han escuchado, pero muchos oyentes de Si Amanece Nos Vamos no lo han escuchado nunca durante el programa, y es a ellos, a los más pequeños, que juegan muy, muy bien a los detectives. El juego de los detectives. ¡Junior! Tenemos esta vez a 3 detectives junior que están con nosotros hoy. Hola, Rosalía, ¿cómo estás? Hola. Cuéntame cuál es tu historia con la radio. No sé si tus padres la escuchan. ¿Cómo has llegado tú a escuchar los detectives junior? Pues un día la encontré yendo en un viaje bastante largo y abrimos la SER y después de unos cuantos programas salió el de mayores y otro día buscando en los podcasts te encontramos el junior. Oye, pues nos alegramos mucho de que hayas llegado hasta nosotros. Hola, Alba, ¿qué tal? Bien. Alba, ¿y tú cómo conociste los detectives junior? Pues unas tardes nos pusimos a hacer mandalas, entonces escuchábamos el de mayores. Y otra tarde quisimos escuchar y vimos que había una versión juvenil. Que es una gran idea, ¿eh? Igual lo tenemos que patrocinar eso, lo de pintar mandalas mientras uno escucha a los detectives, me parece un planazo. Ariadna, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Ariadna, y yo creo que tú, por lo que me ha contado tu madre, tú eres muy fan, ¿no? Sí. Vale, pero cuéntame, porque esto te viene no solo de los detectives juniors, sino que siempre te ha encantado esto de buscar pistas y los libros de los detectives, ¿no? Desde hace mucho. Sí, me gusta ver y leer y todo de cosas de detectives porque es muy misterioso y vas encontrando pistas que te llevan hasta el cometer el robo, el asesinato. Ariadna, o sea que podemos considerar que tú eres la más pequeña de las 3, pero a lo mejor tienes ahí un nivel de experiencia muy alto. Sí. Sí, vale. Bueno, pues si os parece, os leo la historia. Se titula De lujo. Un ladrón entra a una casa de una urbanización de lujo a robar. La policía no encuentra rastro del ladrón, sin embargo, tiene 3 sospechosos. El sospechoso número 1 se ha defendido y ha dicho que él no ha sido porque estaba podando los rosales del jardín. El sospechoso número 2 ha dicho que vio a alguien debajo de la cama. Y el tercer sospechoso le ha echado la culpa al primer sospechoso porque dice que no hay rosales en esta época del año. Ariadna, pues que si la casa tenía cosas muy valiosas como para traer al ladrón. Yo diría, Ariadna, yo diría que sí, que había cosas valiosas. Sí. Rosalía, adelante. ¿Había rosales en el jardín? Sí. Alba, ¿el sospechoso número 1 era jardinero o no? Sí, era jardinero. Ariadna, el sospechoso número 3 le echó la culpa al primero porque no tenía una excusa razonable porque había sido él el que robó. No.
Rosalía, es relevante... Bueno, las dos preguntas. La segunda persona es una persona que vive en esa urbanización. Yo diría que carece de importancia. Y la otra era si la tercera persona también vivía en la urbanización, pero si carece de importancia la primera, la segunda supongo que la tercera también. Efectivamente, yo creo que viva en la urbanización carece de importancia. Alba. ¿Puedes repetirlo? Sí, claro. Mira, un ladrón entra a una casa de una urbanización de lujo a robar. La policía no encuentra rastro del ladrón, sin embargo, sí que tiene 3 sospechosos. El sospechoso número 1 se ha defendido y ha dicho que él no ha sido porque estaba podando los rosales del jardín. El sospechoso número 2 ha dicho que vio a alguien debajo de la cama. Y el tercer sospechoso le ha echado la culpa al primero porque dice que no hay rosales en esta época del año. Ariadna, que haya alguien debajo de la cama es relevante. Sí. Rosalía, la segunda persona, la que dice lo de debajo de la cama, es una persona que tiene acceso, en plan, si es una urbanización, realmente no va a ver debajo de todas las camas. Y luego esa persona tendría acceso a ver debajo de la cama. En este momento en el que esa persona es un sospechoso de la policía entiende que sí ha tenido acceso a ver. Por eso es uno de los sospechosos, Rosalía. ¿Y es una persona que podría entrar en una habitación para ver debajo de la cama? Sí. Ariadna, el sospechoso número 2 fue a robar y cuando la policía vino se escondió debajo de la cama porque no quería que le vieran, y cuando la policía le preguntó dijo que había alguien escondido debajo de la cama para quitarse la culpa. Anda. Bueno, esto más que una pregunta, Ariadna, ha sido una reflexión entera, ¿eh? Ha sido casi tratar de resolver la historia. Vamos a hacer una cosa, Ariadna, como es muy larga, vamos por partes, ¿vale? Todo lo que has contado, porque si no te voy a tener que decir que no, y es una pena. Entonces vamos por partes para ver si alguna de las reflexiones que has hecho te puedo decir que sí, ¿vale? Vale. Venga, vamos por partes. A ver, ¿qué es lo primero que planteabas? Pues que el segundo sospechoso fue el que robó. Vale, quédate ahí. El segundo sospechoso fue el que robó, sí. ¿Y se escondió debajo de la cama para que no lo pillaran? No. Y luego la última parte, que dijo que había alguien debajo de la cama para quitarse la culpa a él. Sí. Alba, ¿fue el que robó el que estaba debajo de la cama? El sospechoso número 2 ha dicho que vio a alguien debajo de la cama. ¿Tú qué me preguntas? ¿Si es el sospechoso el que roba o si es el que estaba debajo de la cama? Que si el que estaba debajo de la cama era el sospechoso número 2 o no. No. Ariadna, pues que si el sospechoso número 2 se escondió en algún sitio porque fue a robar y cuando llamó la policía se puso nervioso y escondió lo que había robado debajo de la cama y lo que había debajo de la cama hacía como la forma de un humano. Mira, de verdad, es que no hay día que no haga un Detectives Junior que no me dejéis impresionada. Te tengo que decir que no y te tengo que decir que me encantaría que esa fuera la solución porque es buenísima. Pero no es que haya metido lo que haya robado, el paquete y que tenga forma humana debajo de la cama. No es esa la solución del caso. Rosalía, adelante. ¿Puedes volver a repetir la historia? Claro. Un ladrón entra a una casa de una urbanización de lujo a robar. La policía no encuentra rastro del ladrón, sin embargo, tiene 3 sospechosos. El sospechoso número 1 se ha defendido y ha dicho que él no ha sido porque estaba podando los rosales del jardín. El sospechoso número 2 ha dicho que vio a alguien debajo de la cama. Y el tercer sospechoso le ha echado la culpa al primero porque dice que no hay rosales en esta época del año. Ariadna. Adelante. ¿Tiene importancia lo que haya robado? Muy buena pregunta, Ariadna. No tiene importancia. Da igual lo que haya robado. ¿Era el sospechoso el que estaba debajo de la cama? ¿Era el sospechoso número 3? No. Y es relevante saber, bueno,
2 preguntas. Venga. ¿La persona 2 y 3 se conocían? No. ¿Y es relevante saber si porque la persona 3 acusa a la 2? No, tampoco. Bueno, acuérdate que la 3 acusa a la 1. La 3 le dice... Sí. La 3 acusa a la 1. No es relevante. Ariadna. No. Ariadna. Pues que sí, el que vio el número 2 era uno de los sospechosos, o uno de los sospechosos que se había metido ahí porque tenía miedo y como vio que el otro también estaba escondido y aprovechó para robar. Ah, no es eso lo que ocurre, Ariadna. Alba. ¿Era el dueño de la casa o la dueña quien estaba debajo de la cama? No. Rosalía, sí. ¿Había alguien debajo de la cama de verdad? No. Rosalía, muy buena esa, ¿eh? No había nadie debajo de la cama. Sí, el sospechoso número 2 se inventó lo de que había alguien bajo la cama. Sí. Para que a la policía le diera conclusión a duda y poder salir con lo que había robado sin que pasaran por alto. Claro, efectivamente. O sea, sí, Ariadna. O sea, lo que ha ocurrido es que el sospechoso dice que había alguien debajo de la cama, la policía se da cuenta de que eso es mentira, pero lo que tenemos que saber es por qué la policía se da cuenta de que este es el culpable, que es el ladrón, y además, cómo la policía se da cuenta de que el ladrón está mintiendo, porque acordaos que, y esto creo que es una pista, que la policía a un robo no llega en el momento del robo, llega un poquito después. Ariadna, otra vez. Pues que sí, cuando llegó la policía estaban los 2 sospechosos, pero el segundo se había ido. No. Bueno, el que robó, la persona número 2, sí. Lo pillaron porque Juan dijo alguna cosa como ilógica. En plan, es ilógico que dijera que había alguien debajo de la cama. Sí. ¿Que había alguien debajo de la cama? No. Pues entonces por eso lo pillaron, porque si no cabía nadie. ¿Y por qué no cabe nadie debajo de la cama? ¿Cómo son vuestras camas? Porque debajo de una cama hay como un baúl enorme donde, pues no sé, en mi casa guardamos ropa y las batas y lo de invierno. Rosalía, caso resuelto. ¿Os leo la solución? Sí. ¿Os la leo? El culpable es el segundo sospechoso porque ha dicho que ha visto a alguien metiéndose debajo de la cama. Y en esa casa no hay somieres, es decir, no hay camas de esas que tienen 4 patitas, hay canapés, que es efectivamente, Rosalía, lo que tú le llamas baúl, así que nadie se había podido meter debajo de la cama y por eso la policía dijo, este es el que miente, por tanto, este es el ladrón. Enhorabuena, chicas, lo habéis hecho muy bien. Gracias. Sí. Bueno, chicas, ha sido un placer conoceros a las 3, a Rosalía y a Alba, que están cada una en su casa en Barcelona, Ariadna, que está en su casa de Madrid. Por cierto, Rosalía, que nos has mandado una historia, que sí. Sí. Que no os he podido poner hoy porque, claro, no os iba a poner la historia que escribiste tú. Sí, no, me la hubiera sabido de memoria. Pero esa historia la vamos a poner otro día, ¿eh? A otros detectives junior que nos llamen. O sea que ya te contaremos a ver si la resuelven tan rápido como habéis resuelto vosotros hoy estas. La escucharé. Vamos a recordarle a los oyentes que si quieren hacer como tú, Rosalía, que nos has escrito una historia, tienen que hacerlo escribiéndola y enviándola a detectives@cadenaser.com. Si amanece, nos vamos. Con Adriana Mourelos. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.